Buenas tardes, chicas. Vamos a empezar con la oración en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios Padre Todopoderoso envíe su Espíritu Santo para iluminarnos, para dirigirnos, para que sea Él el que nos guíe, el que envíe sus dones para poder entender y comprender su palabra. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, te imploramos, te suplicamos por nuestras necesidades, por todos esos lugares que están sufriendo cualquier dificultad o necesidad, por todas las familias y por todas las personas, por todas las comunidades, por todas las necesidades del Papa y principalmente por las necesidades de este grupo y de nuestra comunidad, por todos los enfermos, por la paz del mundo, por las necesidades del Papa. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase Señor tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. A ti también, Virgen Sagrada María, tú como madre, sabiste ofrecerte como la esclava, la servidora del Señor. Enséñanos a nosotros a sentir lo mismo, esa necesidad de servicio, de amor y de entrega para conocer y amar a tu Hijo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que todo sea en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Bueno, vamos a ver la composición del Pentateuco, es con la que iniciamos. Es la segunda lección de que iniciamos la tercera unidad. Acuérdense que ya vimos el Pentateuco, que son orígenes, patriarcas, asentamiento en Egipto, liberación, alianza y ley. Este fue el primer tema. Aquí ya sabemos cuáles son los 5 primeros libros del Pentateuco, llamados Pentateuco. Si ya sabemos qué significa también el Pentateuco, que eso viene en la primera lección. Entonces vamos a ver formación del Pentateuco. ¿Cuándo empezó la crítica científica del Pentateuco? Pues hace 200 años, como dice así aquí. Se desarrolló sobre todo en la línea de la hipótesis documentaria que se basaba en un análisis literario del texto y defendía la existencia de varios documentos literarios independientes que se habían reunido para formar el actual Pentateuco. Entonces dice, la hipótesis documentaria hipótesis documental, que sus letras claves de H, propone que los primeros 5 libros del Antiguo Testamento son una combinación de documentos que provienen de 4 fuentes de origen independiente. Entre los aportes más importantes en la línea de H, que es documental, hipótesis o documentaria o hipótesis. Dice, tenemos a los siguientes: el de Hermann Huckel de 1801
Upfel de 1853, que muestra la existencia de tres documentos en el libro del Génesis. En el libro del Génesis, ahora sí, la fuente principal fue la llavista, sacerdotal y eloísta. Es importante que se aprendan la clave de esa fuente. La llavista se identifica con la J, la sacerdotal con la P y la eloísta con la E. El de Edward Calriam en 1854, que distinguió el documento deuteronomista con la letra D y con ello puso una sólida base para la teología clásica de las cuatro fuentes. Entonces esas son las cuatro fuentes, que es yavista, sacerdotal, eloísta y deuteronomista, que son las cuatro fuentes que se deben de aprender con qué letras se identifican. La yavista con la J, la sacerdotal con la P, la eloísta con la E y la deuteromista con la D. Es importante que lo subrayen para que se lo aprendan. Lo que proporcionó el marco necesario a esta teoría fue la determinación de la cronología relativa de los documentos. La formulación de esta cronología fue obra principalmente de Reuss en 1833, Graf en 1866, Koenig en 1869 y Wellhausen en 1878. El documento deuteronomista fue identificado con el libro hallado en el templo en la época de Josías, 622 a.C. O sea que ese documento deuteronomista fue hallado en el tiempo de Josías, cuando Josías era el profeta, que es el 622 a.C. Y los demás fueron datados sobre la base de una comparación con él. Los documentos que es yavista y eloísta daban por supuesto muchos lugares de culto a diferencia de la tradición deuteronomista, que consideraba un solo lugar de culto, el templo. Esto indica con claridad que las tradiciones yavista y eloísta eran anteriores. En cambio, la tradición sacerdotal, que daba por supuesto la unidad de santuario, era indudablemente posterior a deuteronomista. Quiere decir que la tradición, dice, aquí dice, los documentos de yavistas y eloístas daban por supuesto a raíz del tiempo del libro de Josías con el documento deuteronomista, se fueron acomodando las otras fuentes, las otras lenguas, las otras tradiciones, como quien dice. De ahí se basaron ellos cuáles fueron las de antes y las de después. Y sí. Entonces, si Josías fue en el 622, dice, aquí lo está explicando, y los demás fueron datados sobre la base de una comparación con él. De ahí se basaron ellos. Los documentos yavista y eloísta daban por supuesto muchos lugares de culto, a diferencia de la tradición deuteronomista, ¿ah? Que aquellos yavista y eloísta pues usaban muchos lugares para culto, otros lugares. Y la deuteronomista nada más lo hacía en el templo. Por eso dice que esto indica con claridad las tradiciones yavista y eloísta eran anteriores, eran antes de que estuviera el templo, antes de que estuviera Josías. En cambio, la tradición sacerdotal
que daba por supuesto la unidad de santuario era indudablemente posterior a la de deuteronomista, porque si esta de deuteronomista hacían sus reuniones en el templo, entonces la sacerdotal pues lo hacía también dentro del templo. De ahí se basaron ellos, que dos lo hacían en varios lugares y las otras dos ya lo hacían dentro del templo, sus cultos. Esta cronología relativa fue confirmada por otros criterios que también ayudaron a establecer la cronología absoluta, que es la ya vista. Era un documento del siglo 9 a.C. procedente de Judá. Eloísta es un documento del siglo 8 a.C. procedente del Reino del Norte. Y la Deuteronomista era una obra de un autor de Judá que vivió en el siglo 7 a.C. y la sacerdotal habría sido compuesta después del destierro por los sacerdotes de Jerusalén en el siglo 6 a.C. Esta teoría, llamada hipótesis de Wellhausen, por el gran trabajo de este autor en la tarea de sintetizar los descubrimientos, adquirió pronto gran aceptación entre la mayoría de los estudiosos y con importantes modificaciones se ha conservado desde entonces. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la fuente ya vista fue la primera que viene, dice, del siglo 9. Dice que viene de Judá. La Eloísta es un documento del siglo 8 procedente del Reino del Norte. La Deuteronomista era una obra de un autor de Judá que vivió en el siglo 7 y la sacerdotal habría sido compuesta después del destierro por los sacerdotes de Jerusalén en el siglo 6, porque venía de mayor a menor. Y luego dice, las cuatro tradiciones. El Pentateuco se fue integrando a través de relatos populares, independientes, narraciones cultuales, cantos primitivos, oráculos, explicaciones etimológicas y leyendas que proporcionaron material para la primera historia de Israel. Los santuarios de Israel serían los depósitos más comunes de ese material. Los expertos admiten en el Pentateuco cuatro fuentes, escuelas o tradiciones principales. Entonces, estas son las cuatro fuentes o tradiciones principales que ellos a través de esas tradiciones fue la manera que fueron componiendo esos 5 primeros libros, que es la tradición ya vista entre los siglos 10 que ya vimos al 9 antes de Cristo, la tradición eloísta con la letra E hacia el siglo 8 al antes de Cristo, la tradición deuteronomista que su letra es D en torno al siglo 7 antes de Cristo y la tradición sacerdotal entre los siglos 6 antes de Cristo y 5. Entonces, aquí vemos bien claramente que la primera fue la yavista, la segunda la eloísta, la tercera deuteronómica y la cuarta la tradición sacerdotal, que empieza del siglo X. La primera es en el siglo X al 9, la segunda es en el siglo 8, la tercera es en el siglo 7 y la cuarta es del 6 al 5. Esas fueron las cuatro tradiciones y en los tiempos que se hicieron. Ahora vamos a ver cada una, tradición ya vista, cuáles son las características de cada una de esas tradiciones o costumbres o fuentes. Dice, porque cada quien fue haciendo su manera de cómo ir relatando los acontecimientos que le tocó vivir.
La más antigua, la tradición discernible, distinguible, con aciertos en el Pentateuco es la llamada Yavista, por Yahvé, en ortografía alemana Yahvé, Yahuel, algo así. Esta tradición se sitúa en el siglo X y en el Reino del Sur. Lo que la distingue es un vocabulario característico, una elegancia estilística reflejada en su descripción colorida, de escenas, especialmente los diálogos, una gran profundidad psicológica, profundas perspectivas teológicas y un evidente empleo de antropomorfismos, atribución a Dios de figuras, rasgos y cualidades humanas usadas por los narradores populares con mucho colorido y profundidad. Tal es el caso del alfarero en Génesis 2:7, del rey que se pasea, del sujeto arrepentido de su obra, del luchador nocturno. Entonces, esas son las características de esa tradición ya vista. ¿Qué quiere decir? Que se basa en muchos aspectos que aquí vamos a subrayar. Se basa, dice, colorida. Eso, lo que la distingue, dice, es un vocabulario característico, una elegancia estilística reflejada en su descripción colorida de escenas, especialmente los diálogos, con gran profundidad psicológica, teológicas, evidente empleo de antropomorfismos, atribución a Dios de figuras o rasgos. Y eso lo encontramos en esas citas que nos nombra aquí: Génesis 2:7, Génesis 3:8 y Génesis 6:7, del luchador nocturno, Génesis 32:23. Ellos, como quien dice, en sus relatos y su diálogo, daban a conocer la figura de Dios por medio de acontecimientos, personajes o dibujos o lenguaje. Ahora vamos a ver la fuente o la tradición que es la ya vista. La que vimos fue, representa, todavía sigue, representa la mitad del Génesis y la primera mitad del Éxodo, además de fragmentos del libro de los Números, redactada en el año 950 antes de Cristo. Fue más tarde incorporada a la Torá. Entonces, esa tradición ya vista, pues está todo en todo el Génesis, el Éxodo y los Números en el año del 950 antes de Cristo. Y ya después fue incorporada a la Torá, que quiere decir a la ley. Luego nos vamos con la otra tradición, la otra fuente, que es la eloísta. Vamos a ver cuáles son las características de esta tradición. Dice, es llamada así por el cuidadoso empleo del nombre de Elohim. Viene a partir del nombre de Elohim. En el material presinaítico es un documento elaborado en el norte y probablemente editado en forma definitiva algún tiempo después del cisma del año 922 a.C. La reforma del reino iniciada por el profeta Elías fue probablemente el origen de la reelaboración eloísta de la historia de Israel.
Comienza con Abraham, a quien presenta anacrónicamente como un profeta de acuerdo con el celo de Elías por la trascendencia divina. Eloísta evita los antropomorfismos más llamativos. Dios habla a los hombres generalmente en sueños, desde las nubes, desde en medio del fuego o por medio de los ángeles. Esta tradición, con su experiencia de las prácticas paganas del norte, recuerdan la orden dada por Jacob de retirar los dioses extraños, que lo encontramos en Génesis 35:2. Asimismo, su moralidad es más estricta que la de los yavistas. Génesis 20 del 26 del 6 al 11 y refleja su reacción frente a las degradantes prácticas cananeas que florecían en el norte. Su estilo es más didáctico, carece de colorido y de la espontaneidad de los yavistas. Para esta tradición, el punto culminante de la historia fue la alianza de Dios con Israel, concebidas como un trato entre vasallo y señor. La alianza y sus estipulaciones son presentadas como un acontecimiento estrictamente religioso que determinó la vida de Israel en forma irrevocable. La fusión yavista y eloísta en beneficio de la yavista se efectuó en el sur, probablemente después del colapso de Israel en el año 721 a.C. Puede relacionarse con el intento de Ezequías por ganar a todo Israel para el culto de Yahvé, según se practicaba en el santuario de Jerusalén. Entonces, aquí esta tradición, esta costumbre, en forma, cómo hacían cómo practicaban las oraciones en su santuario. Esta era todo lo contrario de la yavista. Dice, su nombre viene de Elohim. Y luego dice, la reforma del reino iniciada en el profeta Elías fue probablemente el origen de la reelaboración eloísta. De ahí viene la reelaboración eloísta de la historia de Israel. Dice, del nombre de Elohim y Elías. Por eso de ahí viene el nombre eloísta. Dice, ellos, de acuerdo con el celo de Elías por la trascendencia divina, evitan los atromorfismos, o sea, las figuras llamativas. Dios habla a los hombres generalmente en sueños. Ellos plantean que Dios habla en sueños o de las nubes o en medio del fuego o por medio de los ángeles. Esta tradición con su experiencia de las prácticas paganas del norte. Recordemos que estos son los del norte y estos fueron los del sur. ¿Dónde viene aquí? Aquí viene. La tradición yavista es del sur y la tradición eloísta procede del norte, de Jerusalén. Entonces, y esas son las características de la eloísta, que dice que ellos no hacían tantas figuras, no era tan llamativo y decían que Dios se comunicaba en sueños desde las nubes, desde en medio del fuego o por medio de los ángeles. Y ahí vienen unas citas. Génesis 35:2, Génesis 20, 26:6,
20 Génesis 20, 26 y del 6 al 11, y refleja su reacción frente a las degradantes prácticas cananeas que florecían en el norte. Entonces, este, pues ellos daban a conocer de esa manera su tradición y sus costumbres. Dice, más que nada, ellos recordan, el culmen es lo que realzan ellos, es la alianza de Dios con Israel. Y ya luego nos vemos con la tradición deuteronomista, que se distingue con la letra D. Es de estilo exhortativo, que quiere decir educativo, expresado en un vocabulario exhortativo que está invitando, que exhorta, que llama, que invita. Es exhortativo expresado en un vocabulario característico que hace suponer su composición en un periodo de crisis religiosa. Es un tiempo de crisis religiosa. Este periodo fue subsiguiente al colapso de Israel, cuando la amenaza siria continuó pesando sobre Judá y varios reyes funestos pusieron en peligro la religión yavista. La salvación solo podía lograrse según la visión deuteronomista por medio de una leal respuesta a las leyes impuestas por Yahvé en la alianza y de un retorno al culto puro de Dios en el único santuario de Jerusalén. Subrayen esto, que es muy importante esta característica. La salvación solo podía lograrse según la visión deuteronomista por medio de una leal respuesta a las leyes impuestas por Yahvé en la alianza y de un retorno al culto puro de Dios, que fuera exclusivamente el culto a Dios en el santuario. El libro adquirió probablemente su forma definitiva hacia la primera mitad del siglo VII antes de Cristo y suele identificarse al menos en parte con el libro encontrados por Ezequías en el templo en el año 622 antes de Cristo, y eso lo encontramos en Segunda de Reyes 22 del 8 al 10. La identificación se ve apoyada por el hecho de que las reformas de Josías son estrictamente paralelas a las reformas recomendadas por esta tradición. La aportación teológica fundamental de esta tradición es la concepción de la alianza, un punto importante para Eloísta, como elección amorosa de Israel por parte de Dios, lo cual se basa en una idea ya vista y la concepción de la ley como una respuesta leal de Israel a esa elección. Pero la respuesta debe ser personal, debe ser dada por cada individuo. Es importante que subraye. Pero la elección debe ser personal, debe ser dada por cada individuo de cada generación. Llamamiento deuteronomista está subrayada por la constante referencia a ustedes y el ahora y el hoy. Y la decisión de esta decisión y de su cumplimiento dependerá el juicio definitivo de Dios. Entonces, ¿qué quiere decir? Que aquí ya eran más estrictos. Aquí ya pedían un algo personal de cada uno. No era por comunidad o por grupos. Podría decirse que ni por familias. Era, porque aquí lo dice, la salvación
solo podría lograrse según la visión deuteronomista por medio de una leal respuesta a las leyes impuestas por Yahvé, que es Dios, en la alianza, y de un retorno al culto puro de Dios. Es el único santuario de Jerusalén. El libro adquirió probablemente su forma definitiva hacia la primera mitad del siglo VII a.C. y suele identificarse al menos en parte con el libro encontrado por Ezequías en el año 622 a.C. La identificación se ve apoyada por el hecho de que las reformas de Josías son estrictamente paralelas a las reformas recomendadas por esta tradición. Entonces, ¿qué es lo que hacía Josías? Aquí lo vamos, nos regresamos un poco. Ay, ya me perdí. Mm, no me perdí porque aquí es Ezequías, que es de la tradición eloísta. Aquí habla de Elohim, de Elías. Me perdí. Bueno, ahorita buscamos la cita. Dice Ezequías en el templo en el año 622. Así sí, es Ezequías. Dice, y suele identificarse al menos por parte con el libro encontrado por Ezequías, que quiere decir que era el mismo Ezequías que hablaba aquí también en la tradición eloísta. Dice, la identificación se ve apoyada por el hecho de que las reformas de Josías son estrictamente paralelas a las reformas recomendadas por esta tradición. O sea que eran parecidas las reformas y las costumbres que tenía con la eloísta y la deuteronomista. La aportación teológica fundamental de esta tradición es la concepción de la alianza, un punto importante para eloísta como elección amorosa de Israel por parte de Dios, lo cual se basa en una idea ya vista y la concepción de la ley como una respuesta leal de Israel a esa elección. Pero la respuesta debe ser personal, debe ser dada por cada individuo de cada generación. La urgencia del llamamiento deuteronomista está subrayada por la constante referencia a ustedes y a la hora y el hoy, y la decisión de esta decisión de su cumplimiento dependerá el juicio definitivo de Dios. Como quien dice, nosotros, todo esto aquí en esta tradición, dice que es personal, que es con Dios, que es directa. A Dios, dice, le interesa ustedes y el ahora y el hoy. ¿Qué quiere decir? Que debemos de cumplir más el juicio definitivo, hacer caso al juicio definitivo de Dios. Y luego viene o tener más que nada el temor a Dios. El temor a Dios no es tenerle miedo, es fallarle a Dios. Ese compromiso es personal y no es para después, porque la vida no la tenemos segura. Es, por eso dice, ahora y hoy.
Esa era como que la costumbre, la manera de ellos hablarle al pueblo para que se acercaran y le dieran esa respuesta a Dios. Luego viene la tradición sacerdotal, la atribución de la cuarta tradición con su obvio interés por la liturgia, por los sacerdotes de Jerusalén, explica su denominación de sacerdotal y su abreviatura con la P, letra inicial del término alemán Priesterkodex, es el nombre con el que empieza el, el alemán. Su estilo es abstracto y redundante. Se interesa por las genealogías, la precisión cronológica, la descripción minuciosa de los elementos rituales, evita los antropomorfismos, aún con más cuidado que la eloísta, la mayoría parte de la segunda mitad del Éxodo y todo el Levítico y la mayor parte de Números pertenece a la sacerdota. Pues sí quiere decir que es pura enseñanza litúrgica, pura degeneración, que llevaran una precisión cronológica y que describieran muy bien los rituales. Su forma definitiva como documento independiente corresponde con toda probabilidad al periodo exílico, siglo VI a.C. Más tarde fue incorporado al restante material del Pentateuco. Durante el destierro, la fe de Israel se vio puesta a prueba. La crisis fue el motivo de la historia. La crisis fue el motivo de la historia de la sacerdotal, porque Yahvé es santo. Israel debe ser santo, es decir, separado e incontaminado frente a toda moralidad y todo culto de origen humano. Este punto de vista explica el interés por las múltiples prescripciones sobre pureza ritual y legal. Aquí están las múltiples prescripciones sobre pureza ritual y legal. La sacerdotal era más estricta, era más litúrgica, era más personal y fue en tiempo, ¿por qué? Porque ya teníamos que purificarnos y darle cuentas a Dios. Además, Israel debe pensar en celebrar la liturgia del templo de Jerusalén. A su regreso a fin de iniciar esto, esto sacerdotal ha presentado la historia de Israel con un fuerte énfasis litúrgico. Está en Génesis 1, 1, 2 y 4a, quiere decir 4 y 5, Éxodo 13, 3. Esta tradición fue la aportación final a la formación del Pentateuco. Quizá en tiempo de Esdras fueron separados del resto de esta historia Josué y Reyes, aislando así el Pentateuco, que llegó a ser la Torá o ley fundamental para el judaísmo posterior. Entonces, de ahí viene toda esa tradición, toda esa fuente, toda esa costumbre, todas esas leyes, todos esos reglamentos de los judíos para formar estos cinco, todas esas tradiciones que componen el Pentateuco. Luego dice, significado del Pentateuco. Las teologías de las cuatro historias o tradiciones conservadas en el Pentateuco, en las cuales han intervenido una larga serie de escritores sagrados de Israel, dan testimonio de este diálogo vivo sostenido entre Dios y el hombre en el Antiguo Testamento. A pesar de las distintas teologías del Pentateuco, cada una con sus rasgos distintivos, se da una unidad global
que justificará más tarde la concepción del conjunto como un solo bloque de material inspirado. Esta unidad se advierte en los hilos de la promesa, la elección, la alianza y la ley. Entonces, ese es el significado del Pentateuco, que las 4 historias, 4 tradiciones fueron tomadas en cuenta cada una para formar estos 5 primeros libros. Como dice aquí, dice aquí. Las teologías de las 4 historias o tradiciones conservadas en el Pentateuco, las cuales han intervenido una larga serie de escritores sagrados de Israel, dan testimonio de este diálogo vivo, sostenido entre Dios y el hombre en el Antiguo Testamento. Entonces, en los hilos de la promesa, la elección, la promesa que les hacía Dios a su pueblo, la elección que iba haciendo Dios con cada representante de su pueblo, la alianza, esa alianza que formaba con ellos, que mientras ellos fueran fieles a Dios, Dios iba a estar con ellos. Y la ley, pues es la ley que le entregó a Moisés para que ellos llevaran una conducta como Dios quería, no como ellos la llevaron a cabo. La historia de Israel fue interpretada y escrita a la luz de la situación entonces vigente. Ofrecía una explicación teológica de aquella situación en la que Israel gozaba del favor divino con preferencia a todas las demás naciones. Este pueblo no podía jactarse de un pasado glorioso porque no lo tenía. Sin embargo, desde el principio Israel tuvo la convicción de que siempre había una esperanza fundada en la promesa divina. En todo el resto del Génesis, esa promesa renovada en cada generación es la única fuerza que vincula y unifica los relatos individuales. Entonces, ¿qué quiere decir? Que desde el principio Israel tuvo la convicción de que siempre había una esperanza fundada en la promesa divina, porque sabían que era un pueblo elegido y que sabían que a pesar de todo Dios los perdonaba y los ayudaba. Entonces, a veces se podía decir que hasta abusaban de esa confianza o de esa predilección que Dios tenía para ellos. La promesa estaba ordenada a la elección y se expresaba en ella el objetivo último de la promesa. Era la elección de un solo pueblo. ¿Qué quiere decir un solo pueblo? Es un solo pueblo, es aquel que haga su voluntad. La libre elección de Israel por parte de Dios era el objetivo y el cumplimiento de las promesas hechas a los patriarcas. Ahí viene un cuadro donde vienen las 4 tradiciones del Pentateuco, hipótesis documentarias del Wellhausen. Viene el nombre, la época, el lugar y la descripción para reforzar un poco más lo que ya leímos. Ya vista con su letra J del siglo X, época de Salomón, que es del reino del sur de Judá. Es la fuente más antigua, constituye la mitad del Génesis y del Éxodo más unos fragmentos de números. Describe a Dios parecido a un ser humano, lo llaman Yahvé o más bien ya. El territorio del reino de Judea, de personas relacionadas con su historia. En su interés tiene estilo elocuente, originalmente compuesto en el año 950 a.C. Luego encontramos la Eloísta con la letra E, en el siglo 9 al 8, que es del reino del norte de Israel. Con la letra E constituye una tercera parte del Génesis, la primera mitad del Éxodo,
además de fragmentos de números, describe a un Dios parecido a un ser humano, inicialmente llamado Elohim, Yahvé, después del incidente de la zarza ardiente, donde Elohim se revela a sí mismo como Yahvé, se centra en el reino de Israel y en el Shiloh, sacerdocio, tiene estilo modernamente elocuente, originalmente compuesto en el año 850 a.C. Luego sigue la Deuteronomista con la letra D, el año 622 a.C. Reforma de Josías en el lugar de Jerusalén. Pues si una es del norte y el otro es del sur, pues, oriente, poniente, oeste, oeste. Toma la forma de una serie de sermones acerca de la ley y consiste en la mayor parte del Deuteronomio. Su término distintivo para Dios es Yahvé Eloheinu, traducido como el Señor nuestro Dios, originalmente compuesto en el periodo 650 al 621 a.C. Luego nos encontramos con la sacerdotal con la letra P del siglo VI hasta posiblemente al 5, regreso del destierro, que ya es cuando ya empiezan a reunirse en Jerusalén. La letra es la P, muestra la preocupación con la centralización del sacerdocio y, y con listas especialmente genealógicas, fechas, números y leyes. Llama a Dios Elohim, copia partes de, de sacerdotal, de yavista y eloísta, pero altera detalles para resaltar la importancia del sacerdocio. Consiste en cerca de un quinto del Génesis, partes sustanciales del Éxodo y de Números y casi todos los Levíticos. Todo del Levítico tiene un bajo nivel de estilo literario compuesto en el periodo 550 al 400 a.C. De hecho, los judíos, para ellos, el libro predilecto y con lo que más se basan es el Levítico. Luego sigue la elección y dice, la elección iba casi invariablemente acompañada de una alianza que expresaba las relaciones resultantes de la elección y garantizaba su validez. Las alianzas eran comunes en los pueblos del cercano Oriente Antiguo. Por medio de ellas, el hombre definía la naturaleza de las relaciones existentes entre él y la otra parte afectada por la alianza. Entonces, aquí ya vemos que la elección iba acompañada de la alianza, pues, pues era el pueblo elegido y por eso Dios les daba la oportunidad y hacían, reforzaban la alianza. La ley, en el cuarto de los hilos unificadores, instruye a Israel sobre la manera de conducirse con Yahvé, aunque formulada en épocas diversas de la historia de Israel, en respuesta a unas condiciones históricas cambiantes. La ley siempre fue considerada como diamante de la alianza del Sinaí, como estipulaciones del Señor divino, y por eso estas estipulaciones fueron puestas siempre en relación con la alianza. Pues ellos no se basaron en las leyes y por eso creían que estaban haciendo lo correcto por llevar a cabo esas leyes que Dios le había dado a Moisés. Así pues, la promesa, la elección y la alianza y la ley hacen del Pentateuco una unidad coherente, pero esta unidad se ordena a algo más. El concepto que Israel tenía era, de su Dios era tal que no podía considerar su propia elección como objetivo final de toda la actividad divina. Por eso la historia de Josué figura que cierra el Pentateuco. No es el cumplimiento de la esperanza contenida en el Pentateuco, sino en el sentido de que este libro es la conclusión
literaria del mismo Pentateuco. De hecho, la historia sucesiva muestra que la esperanza nunca se cumplió por completo en la vida de Israel. El Pentateuco permanece siempre abierto, lo cual permitirá a Cristo decir que Él ha venido a cumplir, no a destruirlo. Un breve análisis de los 5 libros mostrará la íntima conexión entre ley e historia y en consecuencia la unidad básica del Pentateuco. Aquí está un pequeño cuadro. Dice Génesis es el comienzo. El Éxodo, la salida de Egipto. Levítico, reglamentos para los levitas, ritual y culto. Aquí les está diciendo bien claro qué es lo que habla más o menos cada libro. Así en síntesis. Números es el censo y el tiempo en el desierto. Deuteronomio, la repetición de la ley. ¿Qué quiere decir? Abarca todos los 4 libros y confirma cuál es las leyes o cómo es lo que Dios pide a su pueblo. La historia de la salvación para su mejor entendimiento se ha dividido en las siguientes etapas. Por ejemplo, está el Antiguo Testamento y el Nuevo. En el otro cuadro. En el Antiguo Testamento pues, vamos a encontrar orígenes, creación, patriarcas. En Éxodo, conquista de la tierra, jueces, monarquía, división de los reinos, exilio, restauración, época persa, época griega y romana y rebelión macabea. Eso encontramos en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, Jesucristo, iglesia, segunda venida de Cristo. De acuerdo a la clasificación de los libros de la Biblia, se presentan en forma esquematizada los libros del Antiguo Testamento en que se narran las etapas de la historia de la salvación. Y aquí encontramos un cuadro que, me gustaría que lo hicieran en hoja para presentarlo aquí. Que dividan así como está aquí en el libro, Pentateuco, libros, Génesis, capítulo del 1 al 1, capítulo 12 al 50. Etapas de origen y creación. Luego nos vamos al Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, pues es la etapa de los patriarcas. Éxodo, opresión. O vamos a ver aquí, Génesis, empezamos con orígenes y creación hasta los patriarcas. Y de ahí, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomios abarca opresión, liberación, alianza y desierto. Entre esos 5 libros entre todo el Antiguo Testamento, vamos a encontrar los libros históricos. La historia del Deuteronomista, historia del cronista y los Macabeos. Los libros, el Josué, la conquista de la tierra. O sea, no alcanzó a conquistar la tierra Moisés. Recuerden que la tierra prometida la conquista con Josué. Y luego vemos el libro de jueces. De Josué se oiga el libro de jueces, que es el tiempo de los jueces. Cuando después, a la muerte de Josué, les reúne a todos los ancianos y le pide a su pueblo quién quiere que los dirija. Y ellos pidieron jueces. Esa es la era de los jueces. Y luego en Primera de Samuel ya viene la monarquía, que son los reyes. En Segunda de Samuel siguen hablando de los reyes. En la Primera de Reyes siguen hablando de reyes, la monarquía. Segunda de Reyes ya sigue división de los reinos, que es la división del norte y del sur. En la historia del cronista vienen los libros y etapas. En Primera de Crónicas, la monarquía. En Primera de Crónicas, monarquía y división de los reinos. En Esdras, restauración en época persa, cuando llegaron ya los persas y se adueñaron o llegaron a restaurar Jerusalén. En Nehemías, restauración
también en época, habla de la época de los persas. Y luego nos venimos a los libros proféticos, que son profetas mayores y profetas menores. Aquí está dividido entre profetas mayores y menores. ¿Cuál es la diferencia de profetas mayores y profetas menores? Que los profetas mayores tienen más escritos en sus libros y los profetas menores pues tienen menos escritos. Por ejemplo, el libro de Isaías es importante que se lo aprendan, que tiene en total 66 capítulos, pero está dividido en tres partes. El capítulo 1 al 39 es de un escritor. El capítulo 2, que son anónimos. El capítulo 2, del 40 al 55, es otro escritor. Y el capítulo 3, del 56 al 66, es otro escritor. ¿Por qué les digo escritores anónimos? Porque pudo ser cualquier, ¿cómo se le llama la palabra? Discípulo. Cualquier discípulo de Isaías que estuvo presente en lo que Isaías vio o hizo, y Isaías no alcanzó a escribir las tres partes y ellos lo escribieron y lo pusieron a nombre de Isaías para que tuviera más validez y fuera reconocido esos escritos. Entonces, Isaías, su libro Isaías, es el que tiene más escritos, que tiene 66. Jeremías es otro profeta mayor que no tiene la misma cantidad, pero sí tiene también varios capítulos. Ezequiel también es otro que tiene muchos escritos y Daniel también, no tanto como Isaías, cada uno tiene menos. ¿Y qué habla? En la primera parte del capítulo de Isaías habla de los profetas preexílicos en el periodo asiria en el siglo 8 antes de Cristo. ¿Qué quiere decir preexílicos? Antes de que fuera este antes de que fuera expulsado todo el pueblo. Ese es en la etapa de preexílico. En el exilio ya estaban expulsados, ya no había casi gente. En el posexílico es cuando hablan de la restauración, que regresan las personas, los individuos, las familias a restaurar esa tierra. Cuando regresan para unirse a seguir haciendo sus cultos y oración. Y Jeremías, dentro de todo, tuvo que ver estar en el exilio. Jeremías fue el que llamó a todas las, ahora sí que las tribus, al arrepentimiento. Le tocó Jeremías en la época de los reyes. Ezequiel también le tocó en la época de que se arrepintieran, de que se volvieran a Dios para, para, para que Dios los perdonara. Y en la época de Daniel es el postexílico, que ya fue agrupándose esos grupos, esos pueblos, para seguir honrando a Yahvé. Los profetas menores, pues como su nombre lo dice, con libros o escritos menores, lo encontramos con Amós, Oseas, Miqueas, Sofonías, Nahum, Habacuc, Ageo, Zacarías, Abdías, Joel, Malaquías y Jonás. Son profetas que también estuvieron en el Presílicos, periodo asirio, cuando se llegaron los asirios, en el siglo 8 antes de Cristo. Luego profetas preexílicos, periodo babilónico, cuando ya los de Babilonia se adueñaron de Jerusalén. Luego viene la época de restauración, que es
los profetas Ageo, Zacarías, Abdías, Joel, Malaquías y Jonás, que ellos fueron los profetas post-exílicos. ¿Qué quiere decir? Que fueron los que fueron invitando, reagrupando, volviendo a hacer la restauración de ese pueblo para rendir culto a Jerusalén. Y gracias a Dios, ahí terminamos la lección. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Te damos gracias, Dios Padre Todopoderoso, por este momento que me permitiste compartir tu palabra, enseñanza. Y más que nada, Señor, que podamos entender, comprender y ponerlo en práctica. Gracias y bendito seas. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase, Señor, tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes y solo nunca me dejes, ya que nos proteges tanto como verdadera Madre. Haz que nos bendiga el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Que la paz del Señor esté con todos, conmigo y con todos ustedes. Amén.